Bueno, vamos a abrir nuestro libro de español. Vamos a hacer un resumen de todo lo que han visto hasta ahorita, ¿sí? Solitos en su casa, con el apoyo de sus papás en las tareas que les mando. Vamos a hacer así como un resumen rapidito, por si quedaba por ahí alguna duda. Entonces, en el primer tema que vieron las guías de estudio, ¿sí? Vimos las formas diferentes en las que podemos hacer nuestras guías de estudio. Cuando nosotros vamos a tener un examen, tenemos que estudiar y podemos estudiar de nuestra libreta, pero hay otras personas que estudian haciendo preguntas y hasta dicen en su casa pregúntame y así se aprenden las cosas. Otras escribiendo y otras dibujando, otras explicándose. Imaginan que son la maestra o el maestro y están hablando y así se aprenden las cosas bien rápido. Entonces, hay muchas formas de estudio y diferentes tipos de exámenes. Por ejemplo, aquí nos mandan en la página, en la página 10 nos dicen un ejemplo de un tipo de examen. Y aquí lo llaman cuestionario porque al final cuestionario significa pregunta. Porque al final un examen es un cuestionario, o sea, muchas preguntas, ¿sí? Un documento donde hay muchas preguntas. Entonces dice aquí, ¿cuáles son las capas que forman la Tierra? Bla, bla, bla. La 5, la 3, la 4, la Tierra tiene una profundidad de... Y 5, el núcleo, bla, bla. Sí, es un mini examen, ¿sí? Y yo les puse la actividad de las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Y ya las habíamos visto en quinto también. A ver, si no lo recordamos, las preguntas abiertas son aquellas que me van a explicar algo y eso que a mí me expliquen, yo puedo contestar, o sea, correcto, ¿verdad? Pero lo que yo quiera. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Ah, pues una me va a decir Diana, otra Emily y otro Yair. Si no me van a contestar lo mismo, cada quien me va a contestar pues su nombre. Y todas las respuestas están correctas, aunque no sean la misma. Yo les pregunto, ¿qué les gusta comer? Y cada quien me va a contestar a lo mejor algo diferente y todas las respuestas están correctas. Por ejemplo, aquí nos ponen unos ejemplos. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Y cada quien tiene su opinión y cada opinión de esas es correcta. Pero aquí en el examen que estamos viendo, en la página 10, dice, ¿cuáles son las capas que forman la Tierra? Aquí es una pregunta abierta, porque no me están dando opciones, nada más me están diciendo, a ver, pues dímelas, ¿cuáles? Aquí como es un examen, aquí sí no puedo contestar lo que yo quiera, tengo que contestar lo que está bien, lo correcto, ¿verdad? ¿Cuáles son las capas? Pues esta otra, esta y esta, pero las que son, pero no me está dando pistas, ni me está dando opciones, ni me está poniendo ningún dibujito, o sea, nada, quiere así que se lo diga, tal cual. Y las otras tipos de pregunta son las preguntas cerradas. Estas preguntas es muy fácil. Cerradas, así como una puerta, quiere decir que solo puedo contestar sí o no. ¿Escuchas la radio? Sí o no. ¿Ves la televisión? Sí o no. Nada más. Entonces, existen una tercera forma de pregunta y son de opción múltiple. La opción múltiple pues está más sencilla todavía y es aquella en la que yo puedo preguntar algo y le doy a la otra persona
3, 4 o 5 opciones. Aquí, en la página 10, viene una pregunta de opción múltiple y dice: ¿en cuál capa desaparece la fuerza de gravedad? Y me da las opciones: la A en la corteza, en el manto, B en el núcleo externo o D en el núcleo externo. Y la persona que va a contestar este examen va a elegir una de las 4 opciones. La que sepa, o sea, que esté segura, es esta, o la que más o menos crea que es esa, ¿sí? Y luego en la tercera dice: ¿los movimientos del manto desplazan a los continentes? ¿Sí o no? Esta pregunta es cerrada, ¿sí? Porque me está diciendo sí o no. Entonces, esta pregunta de aquí es abierta. Demorado. Abierta. Dejen cambiar el color para que lo puedan distinguir. Abierta, ¿sí? Esta pregunta es abierta. Aquí lo voy a poner en un ladito del 1. Abierta, ¿sí? Porque no me está dando ninguna pista, ni opciones, ni quiere que le conteste así. De mi mente, ¿qué es? Esta pregunta de aquí es de opción múltiple, ¿sí? O sea, me va a dar muchas opciones para que yo escoja la respuesta correcta. Y esta de acá es una pregunta cerrada, porque nada más puedo responder sí o no. O también puedo responder verdadero o falso. Pero nada más, ¿sí? Nada más. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Bueno, eso se los pregunté en el examen y estaba muy sencillito. ¿Se acuerdan cuando les llamé cada uno a su casa? Entonces, también hay varios tipos de exámenes. Algunos de opción múltiple, sobre todo, mandan una hojita atrás donde vienen puros circulitos y yo tengo que escoger A, B, C, D y colorearlo así con mi lápiz, ¿sí? Es de opción múltiple también. Bueno, ese estaba sencillo. Y luego el que vimos después fue la bibliografía, la biografía y la autobiografía, perdón. Y estaba facilito, porque la biografía es un escrito donde vamos a hablar sobre una persona. Puede ser una persona históricamente importante o puede ser cualquier persona que yo quiera, y voy a hablar de su vida. Y lo más importante que se toma es su nombre completo, dónde nació, cuándo nació, qué hizo en su vida, ¿sí? Les pedí hacer una a ustedes, de cualquier persona cerca de ustedes que les platicara, y se mencionan algunas situaciones por las que vivió. Por ejemplo, no, pues que yo le voy a hacer la biografía a mi perrito. No, pues mi perrito se llama Pancho, le vamos a poner. Y mi perrito nació un día 3 de marzo del año 2019. Y nació de su mamá llamada, ¿cómo le ponemos? Florecita, y de su papá que le decían el negro. Y nació en esa fecha, 2 de marzo del 2019, en el patio de mi casa. No, pues que le pusimos Pancho porque, no sé, nos gustaba ese nombre y así decidimos ponerle. Pancho creció en mi casa y
nos cuidaba todo y cuida de nosotros, también puede ser en presente, del gallinero, por ejemplo, estaba muy al pendiente, le gusta jugar a esto, le gustaba, comía esto. Un día se escapó y un día se voló una sábana del tendedero y Pancho la agarró y la rompió toda, y mi mamá se enojó y lo castigamos 3 días sin salir a jugar, yo qué sé, ¿sí? Entonces, una biografía nos va a contar la historia de la vida de una persona, y vamos a comenzar siempre por el día y la hora en el que nació, la hora o la fecha en el que nació, dónde nació, cuál es su nombre, es poquito de su vida, de cómo fue su infancia, su adolescencia, su adultez, según la edad que tenga el personaje, ¿verdad? Y vamos a decir 2, 3 cositas importantes que hizo en su vida. Dónde estudió, qué hizo, si se casó, si tuvo hijos, si a qué se dedicaba, ¿sí? Y también vimos la autobiografía, y es exactamente lo mismo, con la diferencia de que no vamos a escribir sobre otra persona, sino que la persona que está escribiendo la biografía es de ella, ¿sí? Si por ejemplo ustedes hacen mi biografía, entonces no están haciendo autobiografía, porque la única que puede escribir una autobiografía somos nosotros mismos, de nosotros mismos. Si otra persona la hace de nosotros, es una biografía. Si nosotros hacemos la de nosotros, es autobiografía. O sea, nosotros mismos. Y tiene los mismos elementos. Nada más que cuando la escribamos, no vamos a poner nació, vamos a poner nací. Ni vamos a poner hizo, sino hice, ¿verdad? La forma en la que vamos a escribir en primera persona, o sea, de nosotros, ¿sí? Y eso también pues está muy sencillo, porque hicieron un trabajo de eso muy buenos, también los leí muy buenos, por ahí les puse un comentario, ojalá y lo hayan podido ver. Y bueno, dice el más reciente, hicimos elaborar un programa de radio. Lamentablemente no pudimos grabarlo como el año pasado. Ya ven que algunos de ustedes me ayudaron a hablar y que eran los que se entrevistaban o eran los que llamaban, y pues en esta ocasión pues no puedo ser como el año pasado, pero vamos a intentar hacer una grabación. Cada quien en su casa me va a mandar sus audios, ¿de acuerdo? Nada más que pues yo les voy a dar el guión. Cada uno de ustedes, el de Emily y el de Diana, ya recibí sus guiones, ya los leí, están bien. La diferencia es que pues el año pasado cada quien hizo una parte y pues hacía el programa largo. Recuerdan que lo escuchamos, y pues la parte de usted, un programa de cada una de ustedes pues era totalmente diferente al otro. Entonces yo les voy a dar el guión para que ustedes nada más lo lean, vean cómo es, y me manden los audios, ¿sí? Por esa razón de que es casi un proyecto que se hace en equipo, o sea, es muy difícil hacerlo a la distancia porque no nos podemos poner de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, les voy a explicar así brevemente lo del programa de radio. Y pues todos oímos radio de vez en cuando, y la radio no pasan música así a lo loco, sino que hay programas. Hay algunos programas de miedo, otros de novelas, otros donde ponen pura música clásica, otros con pura música de antes, y otros con pura música regional, y hay otros donde son como chistes, pero también puedes pedir tu música, y hay otros donde te están leyendo una novela y tú te vas imaginando todo. Hay otros más que son de noticias, y entre los programas hay unos que son solo de eso, pero hay otros donde ponen noticias,
donde ponen chistes, donde ponen cosas de farándula y tienen sus secciones, así igualito que en la tele. Esos programas que tratan de muchas cosas tienen sus apartados y tienen también sus anuncios. Yo les pedí que hoy escucharan la radio, pero el año pasado también les pedí escuchar poquita radio. Y hay anuncios. Se oye una musiquita o un flachazo y pasan anuncios y ya anuncian que se vende un carro, que ven a tal negocio, que tenemos descuento de tal por ciento, y ya cuando regresan otra vez se escucha la musiquita y vuelven al programa y hasta dicen bienvenidos, estamos al aire, o yo soy fulanito de tal o fulanita de tal, ¿sí? Ya ustedes ya oyeron su hora de radio, ya pudieron ver más o menos cómo está conformada la radio. Y la radio sigue siendo muy popular porque se escucha en todo el mundo y en zonas donde a lo mejor el internet o la televisión no se ven, pero la radio sí llega, entonces tiene mucho alcance. Sí, hay comunidades donde no hay internet, no es posible que llegue internet, y hay partes donde pues ya ni tele tampoco, pero la radio sí tiene mucho alcance geográfico porque son ondas en el aire, entonces es fácil que llegue a muchas partes del mundo. Y si se va la luz o si pasa algo, pues es muy difícil que no funcione, ¿sí? Entonces es muy seguro. Y les puse aquí que escucharan 2 programas de radio y pusieran pues las diferencias. Vamos a abrir su clase y vamos a revisar lo que hicieron. No, esto no. Es porque esto es el guión, ¿verdad? Vamos a ver lo antes que pusieron el guión de radio. Aquí debían la página 35 que analizaran esto, sí, nada más. La página 34 no me acuerdo ahorita si ya se las había puesto. Déjenme checar. Se me hace que no. No se las había puesto. Miren, yo aquí les puse que revisaran el guión que está en la página 35. Ese guión es un guión chiquitito de radio, pero nos va a ayudar a ver las partes del guión de radio, porque no crean que nada más llegan la gente hablando y ya, ¿verdad? Lo que quieran decir, sino que hay otra persona que les escribe un guión, como en las novelas. No sé si han visto así detrás de cámaras que se aprenden sus líneas. Aquí también más o menos le dan una estudiadita y la radio, todo lo que van diciendo está más o menos estudiado, ¿sí? No lo dicen nomás porque sí. Entonces, para aprovechar, en la página 34, como yo ya les puse a escuchar radio, y si no lo han hecho, no se sienten tan seguros, pues pueden volverlo a escuchar, no hay problema. Y van a escuchar 2 programas de radio diferentes, ¿sí? Hay muchos, que La Lupe y que Los Huevos creo también, y que hay de muchos, y que El Baúl de los Recuerdos y muchos programas de radio. Escojan 2 y los van a comparar. En el primero dice, si no lo han hecho, porque no tengo registro aquí de que lo hayan hecho, van a poner programa número 1, dice nombre del programa, y aquí van a escribir cómo se llamaba este programa y cómo se llamaba este otro. Bueno, primero de 1, apenas lo estoy haciendo, cómo se llama. Luego, tipo de programa. En el tipo de programa van a escribir qué temas trata, o sea, es de chismes, es de deportes, es de noticias, es de chistes,
es de novelas, es de pura música. ¿De qué es ese programa? ¿Sí? Aquí les voy a poner. Es más, les voy a poner con otro color para que se distinga. Ahí está. ¿Sí? Hasta acá. ¿De qué trata el programa? A eso se refiere con tipo de programa. ¿De qué trata? Y viene aquí otra cosa que se llama tipo de lenguaje. Hay dos tipos de lenguaje. Ya los hemos visto desde el año pasado, pero yo sé que ya no se acuerdan. El lenguaje formal y el lenguaje informal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ustedes les dicen, estamos en la escuela, imagínense que estamos en la escuela. Y dicen, me hablan a mí y me dicen, maestra, ¿me puede explicar? Ustedes están usando un lenguaje formal porque me están hablando de usted, ¿sí? Pero si se voltean con el compañerito y le dicen, oye, ¿me explicas? Ustedes le están hablando de tú y eso es un lenguaje informal. O cuando ustedes dicen frases como, ay, no manches, ya la regaste. Eso es un lenguaje informal, ¿sí? El lenguaje formal sería, ¿es en serio? O no lo estropeé, ¿sí? Eso es un lenguaje informal, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje usan en este programa? Este tipo de lenguaje va a depender del tipo de programa que estoy viendo. Si yo veo que es un tipo de programa de chismes o de chistes, muy difícil va a usar un lenguaje formal, ¿verdad? Es más, si es de chistes ese programa, es más probable, que use un lenguaje informal, ¿sí? Ahora, si este programa es de un tipo de programa de estilo de noticias, es muy probable que use un lenguaje formal, ¿sí? Como en los noticieros y no informal, ¿sí? Pero va a depender del tipo de programa que yo esté viendo, ¿sí? Y le pongo, ¿qué tipo de lenguaje está usando? ¿Formal o informal? Y luego dice, motivos por los que varía el lenguaje. ¿Por qué varía el lenguaje? No solo porque yo esté hablando de tú o de usted, sino a quién o de qué está tratando lo que estoy diciendo. Si es de noticias, es algo importante y es algo serio porque hay noticias que no son buenas generalmente. Entonces no las voy a decir informal, con palabrotas o con frases coloquiales, ¿verdad? Las voy a decir de una forma formal, de una forma seria, ¿verdad? Para informar a la gente. No lo voy a decir feliz, no, que hubo un accidente y murieron tantas personas y risa y risa. No, lo voy a decir de una forma formal, usando un lenguaje formal, con un estilo apropiado y con una voz seria, informando a las personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué varía el lenguaje? No, entonces digamos que fue de chistes, usa un lenguaje informal y porque la finalidad es que te rías o pues sí, que pases un buen momento, que te identifiques con el chiste, que te acuerdes de alguna anécdota o si es de noticias, usa el lenguaje formal y varía el lenguaje porque lo que busca es informar a las personas y no de una manera muy neutra, ¿sí? Y porque son noticias a lo mejor tristes o trágicas y pues se van a dar de una forma seria y con un lenguaje formal, no a risa y risa, ¿verdad? Y abajo dice, ¿cómo se distribuye el tiempo? ¿De cuánto dura? A ver, en este programa primero se oye música y luego piden música o en todo el programa la piden o el conductor, el locutor sí habla o no habla, nomás está bueno, sí.
o no hay locutor, nada más está oyendo música, o sea, ¿cómo son los tiempos? ¿Sí? Y a eso se refiere esta partecita de acá, a los tiempos. O sea, hay un tiempo donde se oye una música de entrada y luego hablan, entrevistan gente, reciben llamadas, o sea, ¿qué partes tiene ese programa? El que hayan visto. Y luego hacen otro, ¿sí? El que siga. Se puede acabar uno y empieza otro y también más o menos le ven, o pueden verlo de diferentes sintonizaciones. Luego yo les pedí, bueno, esto se queda de tarea si es que no lo han hecho, pero creo que no, que vieran este guión de radio. Aquí nos dice que dura 15 minutos, un programa chiquitito, y nos dice que se llama La Mejor Música Mexicana. Trata de música y no solo de música, exclusivamente de la mexicana. Hay dos locutores, un operador que es el que está moviendo atrás las máquinas, los micrófonos, la música, y se transmitió el 20 de octubre del 2010. Nos dice que primero hay una musiquita de entrada y dura 10 segundos exactamente. Luego la locutora 1 da la bienvenida y la 2 dice pues que ya están aquí en su programa. Hay más musiquita y luego siguen hablando los locutores y luego mandan a una cápsula informativa en el que hay una entrada con musiquita, ven la cápsula y luego pues ya comentan que estuvo muy interesante y que pues ya se acabó el programa, se despiden, se termina, ¿sí? Este es muy cortito, pero pueden hacer un guión muy muy grande de 3, 4, 5 hojas. Este dura 15 minutos, pero imagínense el programa de radio que dura media hora, una hora. ¿Cuántas páginas tendrá su guión de radio? Pues yo creo que muchas, ¿verdad? Si estas son 15 minutos y dura una hora, pues mínimo otras 3 hojas para que sean 4. Y están ahí siguiendo más o menos el guión para que no se confundan, para que vayan a comerciales a la hora que deben de ir, para que llame la gente, según, ¿sí? Según de lo que trate el guión de radio. Ahora, van a hacer también de tarea la página 39. Viene ahí una autoevaluación y quiero que la contesten de la forma más sincera que puedan. Dice ahí que si soy capaz de hacer un resumen. ¿Lo puedo hacer? Más o menos lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿sí? Identifico la estructura del guión de radio y cada una de estas quiero que me respondan muy conscientes con la verdad, ¿sí? Me van a llenar esta autoevaluación y aquí pues ya no les voy a ayudar porque depende de cada uno de ustedes y de cómo se siente. Ahora, ya para terminar, vamos a llenar esta evaluación. Y de tarea, bueno, ahorita les digo, primero vamos a llenarla y luego les digo bien la tarea. Dice evaluación, aunque es una evaluación, yo les voy a ayudar, ¿sí? Pero ahí ustedes en su casa me tienen que me tienen que, ¿cómo decirlo? O sea, me tienen que prometer que van ahorita a intentar llenarla, ¿sí? Sin ver, sin que yo les esté diciendo la respuesta, ustedes también esfuércense, ¿de acuerdo? Dice, resolver cuestionarios es útil para, a ver, resolver cuestionarios. Cuestionario dijimos que era. Sirven para estudiar, para practicar la lectura, ejercitar la memoria o mejorar la escritura. ¿Para qué sirve estar resolviendo cuestionarios? Ya les dije ahorita empezando el video. Para estudiar, ¿sí? De ahí podemos estudiar.
Luego dice, las preguntas directas se colocan entre signos de admiración, que son estos signos de admiración, entre signos de interrogación, signos de puntuación, como el punto, la coma, punto y coma, entre comas y puntos. Las preguntas directas, ¿en dónde van? En estos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Signos de interrogación. Interrogación de interrogar. Interrogar es preguntar. O sea, los signos de interrogación son las preguntas. Luego dice, un recurso para buscar cómo sustituir una palabra confusa es una biblioteca, un diccionario, mi libro de texto, cualquier libro. Yo hay una palabra muy difícil, muy confusa y la quiero sustituir por otra. ¿Qué usaría? ¿Qué necesito saber de una palabra para cambiarla por otra? Pues yo creo que saber qué significa esa palabra, ¿no? Para ver por qué sinónimo la puedo cambiar. Entonces, un diccionario, ¿sí? Como yo acabo de hacer justamente. Interrogación. Si yo no quiero decir interrogación, tengo que saber primero qué significa interrogación. Y como yo ya sé qué significa preguntar o cuestionarse sobre algo, cuestionar algo, yo puedo darle un sinónimo. ¿Y cuál es el sinónimo de cuestionar algo? Preguntar, ¿sí? Entonces, interrogación y pregunta, ¿sí? Y preguntar significa lo mismo. Entonces, si yo no quiero decir interrogación o interrogar, puedo decir preguntar, ¿sí? Tú estás interrogándome, tú me estás preguntando, ¿sí? Entonces, si quiero sustituir una palabra, primero tengo que saber qué significa para saber por qué otra palabra sinónimo, que sea sinónimo, la puedo cambiar. Y para eso ocupo pues un diccionario, ¿verdad? Para saber. Luego dice, lee el siguiente párrafo. Nació en la ciudad de Oaxaca en 1826, hija de doña Petra Parada y de Antonio Maza. A los 17 años contrajo matrimonio con don Benito Juárez García. Y dice, el párrafo anterior es una divulgación científica, una biografía, una autobiografía o un cuento. ¿Qué será? Pues una biografía. Está hablando de la vida ¿de quién? Pues de la esposa de Benito Juárez, ¿verdad? Que fue hija de y que nació en tal año. Lo dice, la persona gramatical que narra en esta autobiografía es, acuérdense que la persona gramatical es, si yo lo estoy escribiendo en primera persona, o sea, yo hice, yo fui, o en tercera persona, ella hizo, él hizo. Dice, en una autobiografía, ¿qué se usa? La primera persona. Mira, la primera persona, que es el yo, o la tercera persona, que es el ella o el él. Esto es la persona gramatical. Ay, ya la reí. Así. Persona gramatical. En primera, que es el yo, o la tercera persona, que es ella o él. La autobiografía, ¿quién la escribe? ¿Quién la narra? ¿Yo? Yo hice, yo nací, yo crecí, yo estudié en,
O ella estudió en tal parte, él nació en tal lado. ¿Quién le escribe en la autobiografía? Yo. Entonces es la primera persona. Miren, hasta aquí nos dice el yo. O está escrito en el ellos, en el nosotros, en el él o en el ellos. Nosotros hicimos un día y así le hicimos y bla, bla, bla. Él hizo, él nació, él se casó con. Ellos entonces viajaron a tal lado y luego se mudaron a este otro lado. O yo nací, yo me llamo, yo soy hija de tal y de tal. Yo, autobiografía. Y luego dice acá, la biografía se redacta en... Ahora, me están diciendo ahora de la biografía. A ver, es lo mismo. Ahora me dicen plural y en singular. Esto ustedes ya lo vieron desde chiquitillos en otros grados. El plural, estoy hablando de dos o tres o dos o más personas. Y el singular, estoy hablando solo de una, ¿sí? Más aparte, me está diciendo aquí si es de primera o tercera persona. Entonces, me va a decir aquí, la biografía yo la hago de otra persona, ¿verdad? Entonces es singular. Pero aquí todos tienen singulares. Una está en segunda persona, que es el tú, y una tercera persona, que es él o ella. ¿Cómo están escritas las biografías? En tercera persona del singular, ¿sí? Como acá en el párrafo que decía que fulanita de tal se casó y así. Luego dice, lee la siguiente información. Premian a un estudiante de sexto grado por los resultados de la Olimpiada del Conocimiento. Rosaura Maldonado obtuvo el promedio más alto en este concurso. Por ello, se le reconoció con la medalla y un diploma. Instan las autoridades a que motiven a los estudiantes a estudiar para que aspiren a obtener estos premios. Lo que acabamos de leer y que resume, ¿qué frase es? Que resume todo lo que leímos. Pero ahora ustedes solitos lo van a contestar. Ya les hice la mayoría. Y escogen la que más resume toda la información que ya leímos. Luego la 8 dice, ¿de qué depende la información que se puede usar en la elaboración de un guión de radio? ¿De qué depende la información que se debe de usar? ¿Qué es lo más importante para poner en la información? Y lo que ustedes han visto, pues le ponen. Y la 9 dice, ¿cuáles son los elementos que se deben considerar al leer en voz alta un texto durante un programa de radio? Y le ponen, ¿sí? La correcta, Acuérdense que aunque sea de opción múltiple o sea abierta, siempre hay una correcta. Bien, ahora, lo que les decía de la tarea. Se les va a dejar entonces el cuadrito de la página 34, para que escuchen la radio. Van a llenar la autoevaluación de la página 39. Van a terminar de contestar la pregunta 7, 8 y 9 de la evaluación. Y para acabar, en su libreta van a escribir el título del siguiente tema. Es escribir un reportaje sobre tu localidad. Lo van a escribir en una hoja nueva, grandecito, lo pueden colorear, lo pueden calcar, o sea, que se vea, que resalte. Y abajito, así, contestan estas preguntitas, ¿sí? No más esas, ¿sí? Que nada más es de que si tú sabes que es un reportaje, has leído uno, has visto uno en televisión, bla, bla, ¿sí? Es esto para comenzar con el próximo tema. Y además en el Classroom yo les voy a subir un guión de radio. En este guión de radio yo les voy a decir
qué le toca decir a cada quien, y en un audio me lo pueden mandar por WhatsApp porque así es más fácil el audio. Me mandan lo que les toque decir. Por ejemplo, digamos que a Diana es la locutora 1 de acá de la página 35 y dice: bienvenidos a su programa La Mejor Música Mexicana. Ella en un audio por WhatsApp me va a mandar decir: bienvenidos a su programa La Mejor Música, la mejor música mexicana. Y ya. Y así todos los audios donde ella le toque hablar. Y yo aquí en mi casa voy a juntar los audios y ya después les envío el programa como queda juntos, ¿sí? Entonces parece que es mucha tarea, pero es muy cortita, ¿sí? Entonces nada más este cuadro, repito, la autoevaluación la hacen en 2 minutos también. Las 3 preguntas que les faltan de la página 41. Estas pequeñitas preguntitas de la página 43. No olviden poner el título porque ya este es otro tema. Y sus audios del guión de radio. Aquí mismo también en el Classroom. Ahorita se los voy a subir. Ya voy a poner qué le toca decir a cada quien. Y es todo. Ya sé que suena que es mucho. Pero es muy cortito. Y además ya les ayudé ahorita a resolver varias preguntas de la evaluación. La ponen y si tienen alguna duda o algo, ya saben, me escriben.